Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy tenemos un invitado increíble, un tema súper interesante. Quería unos minutos antes conversar sobre, como siempre, algunos avances en tecnología, en algunos medicamentos. Me estaba llamando la atención un artículo reciente en la revista de la Asociación Americana de Medicina sobre el monkeypox. Siempre están preguntando sobre las vías de contagio y cuánto tiempo y si esta enfermedad hasta dónde es contagiosa. Quería nuevamente recordarles que es un virus, fundamentalmente aparecía o se transmitía en animales en África y luego hubo varios brotes, ya se ha venido desarrollando, afortunadamente viene disminuyendo en Estados Unidos la cantidad de casos, pero no solamente se transmite entre homosexuales y en hábitos por transmisión sexual. Cualquier persona que esté contagiada, que tenga las lesiones del monkeypox, que son estas ampollas, estas llagas, mientras estén activas, incluso en costras, es contagioso. Se transmite por la vía respiratoria también por saliva, se transmite en ropa. Si la ropa está contaminada con personas que estuvieran expuestas, se puede contagiar el monkeypox. Entonces, el mensaje es evitar contactos con personas que han estado o que saben que tienen las lesiones del monkeypox. Él empieza inicialmente como una especie de gripe, puede haber fiebre, y a los 2-3 días de la fiebre aparecen estas lesiones. Empiezan apareciendo en la cara y en el tórax, pero pueden aparecer incluso en los genitales, en la región alrededor del ano. Son estas ampollas que pueden doler, pueden ser una especie de vesículas con líquido, luego se rompen y quedan como unas llagas, como unas costras, que pueden ser dolorosas. Pero incluso en estas etapas es contagioso. Entonces, por favor, si saben, las personas por supuesto tienen que aislarse hasta que estas lesiones desaparezcan. Y deben, por supuesto, solicitar ayuda o asistencia médica. Así que, por favor, ya saben sobre estas lesiones, cuándo son contagiosas y cómo son los síntomas que se presentan. En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. Por eso te invitamos a que nos veas a través de nuestro canal de YouTube Finanzas para ti con Carlos Palazzi y Anaís Salazar, o que nos escuches a través de tu plataforma favorita. Te vamos a dar información muy valiosa para mejorar tu vida. Recuérdate que acá en Finanzas para ti vamos a darte las herramientas para que puedas poner tu patrimonio del tamaño de tus sueños. Estimados amigos, qué bueno, de regreso. Hoy estamos con otra invitada de lujo. ¿Okay? Es un tema súper interesante. Vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de alimentación, de sobrepeso, de ejercicio y qué hay de todos estos nuevos medicamentos que son súper interesantes, no solo para controlar el nivel de azúcar, sino que muchos de estos han sido aprobados hoy para el tema de sobrepeso y es probablemente lo que le ha dado una gran popularidad a eso. Hoy con nosotros va a estar la doctora Carolina Hurtado. Carolina es una médico venezolana, se graduó en Venezuela, luego vino a Estados Unidos, hizo su residencia de medicina interna en el Mount Sinai en Nueva York, luego se vino a Los Ángeles donde hizo endocrinología en UCLA y actualmente se desempeña como especialista en endocrinología en UCLA. Carolina, bienvenida, qué gusto. Qué bueno estar aquí, gracias por invitarme y bueno, contenta de conversar todas estas cosas hoy. Es un tema bien interesante porque, bueno, se estima que este tema de diabetes, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares es un tema importante. Estaba viendo unas estadísticas que para el 2034, o sea, como en 10 años, se estima que 50% de la población va a tener alguna de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes, el sobrepeso es uno de los factores adicionales. Entonces, es un tema que nos toca o nos va a tocar a muchos de nosotros y por lo tanto es importante que hablemos de eso, sobre todo en la población latina, cómo podemos ayudar, qué tips podemos darles de cómo podemos ayudar a controlar el tema del sobrepeso, el tema de la diabetes. Primero que nada, ¿qué es la diabetes? La gente dice, no, es que yo no soy diabético, soy prediabético. O yo soy realmente, ¿qué es la definición de diabetes? ¿Cómo se mide la diabetes? Uh-huh. Y
¿cuáles son las mejores formas de medirla? Porque a veces la gente dice, no, yo tengo la glicemia, o tengo la glucosa en tanto, o tengo la hemoglobina glicosilada. O sea, ¿qué es exactamente eso y cómo la gente lo puede entender en forma sencilla? Sí, bueno, la diabetes es una disregulación metabólica donde la insulina, que es una hormona que produce el páncreas y que ayuda a que el azúcar entre dentro de la célula y que todas las células funcionen, no está funcionando bien, ¿ok? Y por la consecuencia de eso es que el azúcar está alta en la sangre y eso va generando poco a poco con el tiempo daño a todos los órganos del cuerpo. ¿Y cómo se diagnostica? Pues la forma más sencilla de hacerlo es con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un marcador que nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses. ¿Ok? Y llamamos diabetes cuando la hemoglobina glicosilada está más de 6.5. También otra forma de medirlo es si el azúcar en ayunas, entonces cuando haces un perfil 20 y está el azúcar en ayunas, si está más de 126, también es definición de diabetes. Y lo otro es que si estás teniendo síntomas de azúcares descontroladas o de diabetes, que esos síntomas son orinando mucho, perdiendo peso, teniendo mucha sed, y el azúcar en cualquier momento del día está más de 200, pues también se define como diabetes. Y 126 en ayunas. Uh-huh. Y cuando está en ese término de prediabetes, ¿existe o no existe? ¿Cuáles son los rangos? Entonces para decir que alguien es prediabético y no diabético. Sí, o sea, la prediabetes es más que una enfermedad, es más bien como una predisposición a tener diabetes, ¿ok? Entonces yo lo llamo como, bueno, es como una banderita roja de que hay un poco de disfunción del azúcar, no está teniendo problemas en el cuerpo por eso, pero hay que hacer cambios para prevenir que se vuelva diabetes. Entonces, el valor es 126 en ayunas del valor de la glucosa o de la hemoglobina glicosilada, 5. Entonces, el valor para prediabetes de la hemoglobina glicosilada es de 5.7 a 6.4. Ya a partir de 6.5 ya es cuando se llama diabetes. Y del azúcar en ayunas es entre 100 a 126. Entonces, ese es la prediabetes, que es como una llamada de atención. Hay que hacer cambios porque esto puede terminar en diabetes y tener las consecuencias a nivel de todos los órganos que tiene la diabetes. Cuando, por supuesto, también se encuentra en orina, cuando el paciente se detecta la glucosa en la orina, evidentemente también es un reflejo de que está elevada y por lo tanto está filtrando y está teniendo más azúcar también en la orina. ¿Cuáles son, aparte de esos síntomas, cuando el paciente empieza cuáles son los órganos que se afectan producto de la elevación del azúcar en la sangre? Uh-huh. Entonces, eso es como el punto más importante. ¿Por qué queremos controlar el azúcar? Sí, queremos que el paciente se sienta bien, que no esté en el hospital, pero lo más importante es que estamos pensando a largo plazo prevenir las complicaciones en la diabetes. Y en verdad afecta casi todo el cuerpo, pero lo más importante, la número 1 que hay que proteger es el corazón, porque la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte en diabéticos. También hay que proteger los riñones, porque con diabetes mal controlada puede necesitar diálisis. Los ojos, lo que llamamos retinopatía diabética, que la parte de atrás de los ojos se afecta con los azúcares. Y también está la neuropatía diabética, que los nervios, más que todo en los pies, es donde comienza, se empiezan a afectar y hay disminución de la sensación ahí. Y es por eso que a veces escuchan que el paciente diabético tuvo que tener una amputación. Y es porque de repente tiene una cortada o algo que no pudo sentir, por el azúcar no cicatriza bien y se va infectando. Entonces es el corazón y los vasos, número 1, los riñones, los ojos y los pies. Entonces, definitivamente afecta el cuerpo entero. Uh-huh. Es una enfermedad sistémica. Pero, como dice que es a largo plazo, ¿en cuánto tiempo se pueden ver estos cambios? Es decir, si la gente tiene un nivel de glucosa donde no tiene síntomas. O sea, sobre todo, ¿cuáles son los niveles de glucosa donde
donde el paciente generalmente tiene síntomas, porque evidentemente no es que viene en un cuadro descompensado, un coma cetoacidótico porque está orinando muchísimo, está deshidratado, llega a la emergencia porque evidentemente hay algo anormal. Ese es el problema, que a veces las cifras no están tan elevadas, pero están durante muchos años en valores anormales y van produciendo daño. ¿Cuáles serían las cifras alarmantes sobre las que generalmente ven ustedes los pacientes con síntomas? Para que la gente entienda que puede estar por encima de 126, pero él no va a tener síntomas, que generalmente cuando está en qué valores es lo que... Cuando los azúcares están consistentemente por encima de 200 por mucho tiempo, o sea, por meses, diría yo, ahí es cuando se tienen estos síntomas como orinando mucho, pérdida de peso, mucha sed. Pero los azúcares pueden estar elevados por muchos años sin esos síntomas. Por eso es importante, una vez al año, hacerse una hemoglobina glicosilada para poder agarrar la diabetes asintomática a tiempo y empezar a hacer tratamiento. Entonces, el tema es que generalmente puede tener la azúcar alta, la glicemia alta, por debajo de 200 y puede no tener síntomas. Exacto. Entonces, es importante que ya 200 es un valor importantemente alto y él puede estar totalmente asintomático durante años y están produciendo lesiones. Entonces, es importante que una vez al año, dentro de su perfil, aparte de una posible glicemia en ayunas, se haga una hemoglobina glicosilada porque da una idea. ¿Por qué se llama hemoglobina glicosilada? ¿Qué tiene que ver la hemoglobina con el azúcar? Es la misma, es una molécula de hemoglobina, la misma hemoglobina de la cuenta roja, la que llaman para anemia, si está bajita, que se le pega el azúcar a esa hemoglobina. Y como la hemoglobina está en sangre, dura 3 meses, por eso es que la hemoglobina glicosilada es un marcador del promedio del azúcar en los últimos 3 meses, porque va capturando moléculas de azúcar durante ese tiempo. Da una mejor idea que un simple valor de la glucosa en ayunas, tener la hemoglobina glicosilada. Exacto. Hay otros, entonces bueno, una vez que esté elevada, una vez que el paciente va al médico, ¿cómo empiezan ustedes el tratamiento? ¿Cuándo deciden que esto es simplemente algo nutricional que él puede manejar? ¿Cuándo requiere medicamentos? ¿Y cómo es la evolución de ese tratamiento? Depende del nivel de hemoglobina glicosilada, número 1. Si está por encima de 8, lo más probable es que necesite medicinas encima del cambio en los hábitos alimenticios. Pero muchas veces tengo pacientes con hemoglobina glicosilada por encima de 10, que ahí las sociedades recomiendan insulina y que hacen un cambio radical en la dieta y que después no necesitan medicinas, pero sí tiene que ser un cambio muy radical para lograr esos cambios. Entonces, cuando está por debajo de 7.5, ahí yo creo que es un buen momento para empezar solo con dieta. ¿Okay? Y lo más importante para la diabetes es regular los carbohidratos. ¿Okay? Yo generalmente recomiendo cambiar los carbohidratos por carbohidratos complejos, esas cosas que son integrales, cambiar pan por pan integral, disminuir las porciones es muy importante, aumentar los vegetales, que los vegetales sean la mitad de tu plato. Y casi no elimino comidas de la dieta porque tiene que ser algo que sea a largo plazo. Lo que sí elimino son las bebidas dulces y los jugos, porque eso sí, nada más eliminando eso puede cambiar muy radicalmente el azúcar y la hemoglobina glicosilada. Vamos otra vez a detallar el tema de los carbohidratos. O sea, ¿qué serían específicamente los carbohidratos? ¿Cuáles son los carbohidratos de absorción rápida? Es decir, ¿cómo específicamente le daríamos esas recomendaciones? ¿Qué debe haber en la casa o diabético o no? ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones con el tema de los carbohidratos? Okay. Bueno, los carbohidratos son todas esas comidas, me gusta describirlo como esas comidas blancas, ¿no? El pan, el arroz, las harinas, la pasta, obviamente los azúcares simples, o sea, los dulces. Pero también una cosa que me doy cuenta chocolate que... no. El chocolate, el chocolate no es blanco, así que ya logré pasar una. Ya logré pasar una que se me escapó. Pero la otra que la gente no sabe mucho es que las frutas son carbohidratos. Y bueno, claro, las frutas son saludables, pero en porciones controladas. Por eso un jugo de fruta va a subir el azúcar muchísimo. Entonces, esas son las cosas que hay que reducir. ¿Y por qué queremos que sean carbohidratos, lo que llamamos carbohidratos complejos? Que es cambiando todas esas cosas blancas por integral. O
sea, pan integral, arroz marrón, pasta integral, es porque de esa forma el azúcar se absorbe un poco más lento y tu cuerpo tiene la posibilidad de producir suficiente insulina para que no suba tanto. Pero de igual forma, esos, lo que llamo carbohidratos complejos, suben el azúcar. Lo que pasa es que es de una forma más regulada para tu cuerpo. Eso es el mismo argumento porque es mejor comer la fruta entera y no en jugo. Exacto, porque la fruta entera tiene la fibra, el jugo tiene todo el azúcar de la fruta, nada de la fibra, y si estás tomando un jugo de naranja, probablemente son 3 naranjas. Entonces es todo el azúcar absorbida rápidamente y ya, tu cuerpo no tiene la posibilidad de producir suficiente insulina para controlar eso. En cambio, si te comes la naranja, realmente te vas a comer una sola naranja, no 3 naranjas llevadas jugo. Bueno, interesantísimo. Estos conceptos serían interesantes no solamente para diabéticos, o sea, probablemente son conceptos que sean para aplicables a la población general, que es tratar de comer el arroz integral, el pan con integral, serían conceptos en general interesantes. Que viene el paciente, le da los hábitos nutricionales, bajar los carbohidratos. ¿Qué más tiene que hacer? El punto número 2 es el ejercicio, ¿ok? Y el ejercicio, claro, la meta también de la dieta de ejercicio es pérdida de peso, pero el ejercicio, así no haya pérdida de peso, va a reducir el azúcar porque los músculos son uno de los órganos que más necesita glucosa en tu cuerpo. Entonces, así vayas de hacer nada a empezar a caminar, eso va a ayudar a reducir el azúcar, ¿ok? Entonces, si queremos que hagan, o sea, por lo menos de 3 a 5 veces por semana de ejercicio, pero si empezamos de 0 a empezar a caminar por lo menos 2 veces por semana, es un cambio positivo para tu cuerpo. ¿Qué cantidad, cuánto tiempo debe caminar? 30 a 40 minutos al día sería como que lo recomendado. No tiene que correr. No necesariamente. Okay. Pero... Eso es importante porque la gente no es que le están pidiendo que se convierta en un atleta para un maratón. Se le está pidiendo simplemente que vaya a caminar y poco a poco va a ir caminando y va haciendo ejercicio. Estaba leyendo hace poco en las guías de la Asociación Americana de Cardiología que comentaba que había un tema con la población latina o de color, con las dificultades que se sabe que la población blanca come más vegetales y frutas y hace más ejercicio. Y es increíble que eso sea hasta un elemento de estatus. Entonces, para nosotros es muy importante que, decía uno de los argumentos es que la gente de menor recursos le era difícil, en la zona donde vivían era más difícil salir a caminar. Entonces, bueno, vayan a un centro comercial, cuidado con comerse un helado después de la caminata, pero nada, busquen la forma de poder salir a caminar. Suban escaleras cuando puedan usar las escaleras en vez del ascensor. Vayan a hacer alguna diligencia, si es cerca, vayan a pie. O sea, busquen la forma de agregar el ejercicio dentro de su actividad diaria, ¿no? Sí, yo tengo una paciente que va a Costco a caminar. Entonces, tratar de encontrar esos... Pero sí es importante dejar un espacio específico, un tiempo específico, así sea 20 minutos, solo a la actividad de hacer el ejercicio. No, bueno, yo hago en mi trabajo... soy activo, pero es importante darle ese tiempo, no solo por la salud física, sino la salud mental, que el ejercicio ayuda a desestresar. Entonces también pienso que es importante darle un pequeño espacio a eso. Ese tema es importante, tenerlo en la agenda. La gente a veces lo deja al final del día si me quedó tiempo y llega cansado, sino saber que en su agenda tiene y va a tener media hora de ejercicio a tal hora o va a hacer ejercicio, que es una prioridad en su agenda como cualquier otra reunión. Es su compromiso con él mismo de que va a hacer ejercicio y va a hacer algo. Sí, y lo que estabas hablando también de los latinos y la alimentación es que no solo es una cosa de acceso, sino que creo que culturalmente nuestras comidas son muy ricas en carbohidratos, ¿no? O sea, la arepa, la empanada o el arroz está en muchos de nuestros platos. Entonces eso es otra cosa que hay que trabajar un poco porque, claro, o sea, nuestras comidas nos dan también una gratificación de nostalgia y de... Entonces eso también es otra cosa que hay que trabajar un poquito en los latinos. Alimento para el alma, pero con muchos carbohidratos. Exactamente. Entonces hay que hacer un balance de la cantidad de carbohidratos que le vamos a colocar. Una vez que el paciente ha
controlado el tema de la dieta, ha entendido que es un estilo de vida, ha entendido que no es para bajar de peso 3 kilos porque lo va a volver a subir, ha entendido que es hacer cambios, si es necesario que sean pocos, pero tiene que ser a largo plazo y los va haciendo poco a poco. Ha entendido que va a hacer ejercicio y que va a hacer ejercicio poco a poco, 2, 3 veces a la semana, caminar media hora, 40 minutos. Cuando esto no es suficiente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ujú. El próximo paso es, o sea, y también es importante saber que si no es suficiente no significa que no estás haciendo las cosas bien, sino que, así, o sea, la diabetes, a veces el páncreas necesita más ayuda aparte del estilo de vida. Entonces no es una falla del paciente. Pero necesita un poco más de ayuda. Entonces ahí es donde vienen las medicinas. Y actualmente de verdad que tenemos muchas medicinas que no solo ayudan a disminuir el azúcar, sino que van a tener beneficio en diferentes áreas del cuerpo también. Y por muchos años la metformina ha sido la primera recomendada por todas las sociedades y sigue siéndolo. Hay un pequeño cambio en los últimos años y podemos hablar de eso, pero yo siempre digo es la medicina que tenemos por más tiempo y sigue siendo excelente. Entonces, la mayoría de las personas le empezamos en metformina. Okay. Digo que hay como un cambio en ese aspecto porque tenemos unas nuevas medicinas que las vamos a conversar, como los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, que son, ya vamos a hablar de esos, que aparte, si alguien tiene enfermedad del corazón, enfermedad de los riñones, va a ser beneficioso empezar esas medicinas antes que la metformina. Entonces, eso es una conversación que tengo con el paciente cuando vamos a empezar medicinas. Súper interesante. En el tema de alimentación se nos mencionaba conversar que también hay un tema con el consumo del alcohol, ¿no? Uh-huh. Porque el alcohol también genera calorías y a veces dentro de esa lista de suma de cantidad de calorías hay que considerar el tema del alcohol, ¿no? Que también produce y aporta muchas calorías y hay que también de alguna forma, bueno, estar conscientes y reducirlo, usarlo para estos momentos especiales, pero saber que es un cambio. Si estás tomando esta cantidad, tienes que chequear que no estés excediendo tampoco en alimentos, porque evidentemente entonces el balance calórico. Cuando la gente, para terminar el tema de las dietas, hay un tema de una cantidad de calorías que el paciente deba consumir. Ha habido muchos temas sobre contar las calorías, ha habido algún tema sobre el ayuno. Vamos a terminar de cerrar la idea del tema de las dietas, ¿no? Sí, las dietas. ¿Cuál es la mejor dieta? La verdad es que no hay una dieta que sea mejor que la otra. Todas las dietas funcionan porque en el fondo, así sea el ayuno, la ketogénica, lo que está es reduciendo las calorías, ¿ok? Y yo lo que digo es que hay que buscar una dieta que sea factible para ti a largo plazo. Entonces, debe ser ¿cuál es la mejor dieta? La mejor dieta que el paciente pueda hacer y se sienta cómodo y lo pueda permanecer a largo plazo. Y lo que todas estas dietas hacen es reducir calorías. Entonces, eso en realidad es el trasfondo de por qué funcionan las dietas. Sí, porque si haces ayuno, al final lo que estás haciendo ahora 2 comidas en vez de 3. Es decir, porque no vas a comerte, bueno, a menos que en las 6 horas que vayas a comerte comas lo que ibas a comer en las 24, evidentemente no vas a bajar de peso. Pero si en las 2 comidas que vas a hacer te estás quitando una comida, evidentemente estás bajando la cantidad de calorías. Es un tema de gasolina, es un tema de cuánto estás usando, cuánto dinero tienes disponible para gastarte ese día y cuánto vas a consumir de esa cantidad de energía. Es un tema al fin y al cabo de números. Y por eso si tú tienes... ¿Cuántas calorías debería alguien comer al día para mantenerse en un peso? Por supuesto depende de varios factores, pero en términos generales, ¿cómo sería ese cálculo de cuántas calorías debería tener una mujer o un hombre para mantener un peso estable o para bajar de peso? Para bajar de peso, generalmente la mujer, y depende de cada paciente, ¿no? Pero va a ser entre 1.400 a 1.600. Y para el hombre un poquito más, 1.600, 1.800. O sea, por debajo de eso, si comes menos de eso, vas a bajar de peso. Vas a bajar de peso. Si comes por encima de eso, no vas a bajar de peso. Es decir, si tú haces 2 comidas con más de 1.600 calorías, no vas a bajar de peso. Y si tus 1.600 calorías son unos whisky y una cantidad de alcohol, evidentemente no vas a bajar de peso. Entonces,
tener en cuenta que hay un factor de cantidad de energía que le estás colocando al día. Y si además de esos 1.600 te lo vas a comer y además te lo vas a beber y no vas a consumirlo en ejercicio, evidentemente eso se va a depositar y va a generar evidentemente sobrepeso. Entonces hay que entenderlo como un tema de un balance y por eso uno suma. ¿Cómo decir? Yo a veces le digo, me dicen, no toma alcohol. Y digo, bueno, lo que pasa es que yo trato de cambiar el alcohol porque me gusta comer un postre o puedo hacer. Entonces uno tiene que tener en la mente, es una negociación. Ujú. ¿En qué quieres consumir esas 1.600 calorías? Es decir, yo prefiero no gastarlas en alcohol y prefiero de repente poder comerme alguna otra cosa que tenga antojo de comer y no en alcohol. O cuando me voy a tomar una copa de vino, me voy a tomar algo de alcohol, estoy consciente, entonces mira, no voy a tomar esto. Pero es interesante esa conclusión de que es buscar la forma de que cuál es la dieta que te es más cómoda hacer. Porque hay gente que no le gusta desayunar y le gusta pasar esos momentos de ayuno, se siente más vivo, más dinámico, más activo y le es más fácil quitarse una comida que, que hacer otros cambios. Entonces buscar la forma de una dieta o cuál es el estilo de vida que quieres llevar que sea más duradero en el tiempo. Ya arrancamos con dieta, ejercicios, alcohol. Fue interesantísimo ese concepto de la metformina como etapa inicial y básicamente entender que el requerir estos medicamentos que no haya sido suficiente. Y eso es bien importante. Yo tengo pacientes que vienen haciendo y se realmente dedican la vida y hacen muchísimo esfuerzo para bajar de peso y hacer la dieta y se dan cuenta y se frustran cuando ven que no baja el azúcar suficiente. Y no es culpa de ellos, es entender que a veces requieren medicamentos, a veces no es suficiente la dieta. Y vienen que han bajado de peso muchísimo y han hecho muchísimo ejercicio y tú los ves absolutamente flacos y no logran bajar el azúcar. Entonces, eso es un concepto bien interesante que no es culpa de ellos, sino que a veces requiere algún tratamiento adicional para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos nuevos en una forma sencilla? ¿Cómo funcionan? Bueno, voy a empezar hablando por el que funciona con el riñón, ¿okay? Que creo que es una conversación un poco más corta. Eso es lo que llaman los GLT2, los inhibidores de GLT2, ¿okay? Lo que hace esta medicina es que a nivel del riñón bloquea la reabsorción del azúcar. O sea, el azúcar generalmente va a la orina y después el riñón la reabsorbe y la pone en sangre. Estos medicamentos bloquean eso y entonces vas a empezar a orinar todo el azúcar. Es un mecanismo bien interesante porque no es dependiente de la insulina. En cambio, la mayoría de las otras medicinas usan la insulina para disminuir el azúcar. Y entonces estos son como la canagliflozina, la empagliflozina, o sea, tienen unos nombres bien complicados, pero son esas medicinas que como hacen que orines el azúcar, ayudan muchísimo a las personas que tienen insuficiencia cardíaca, porque están actuando como un diurético, ¿ok? Y los beneficios en esos pacientes con insuficiencia cardíaca han sido bastante significativos, que hasta los cardiólogos lo están usando en pacientes sin diabetes, ¿ok? Entonces, si alguien viene a mí, tiene diabetes recién diagnosticada y tiene insuficiencia cardíaca, esa va a ser mi primera opción, ¿ok? La otra cosa buena de este medicamento es que también ayuda a bajar de peso, no tanto como los inyectables que vamos a hablar después, pero generalmente la mayoría de las medicinas, hasta estas, y metformin también ayuda a bajar de peso, pero las otras medicinas para la diabetes como la insulina o las sulfonilurias aumentan el peso. Claro. Entonces, eso es otro mecanismo bueno de estas medicinas. Ok, ¿cuáles son las nuevas? Bueno, no son tan nuevas, ¿no? Ya estaba leyendo que tenían hasta más de 10, 15 años, muchas en el mercado y cómo han ido evolucionando de inyección diaria, de 2 veces al día hasta hoy en día 1 vez a la semana. Y bueno, ha sido toda una revolución porque ya hoy en día están aprobadas incluso para el sobrepeso. Eso yo creo que esto es lo que la gente quería escuchar, que es el tema hoy de moda, cómo se han agotado estos medicamentos producto del éxito. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se llaman estos medicamentos? Estos son los agonistas de GLP-1, ¿ok? Y están desde el 2005, que salió el primero, o sea, que tienen bastante tiempo en realidad. Y la GLP-1 es una hormona que produce tu intestino normalmente. Entonces, esta medicina va a hacer el efecto similar de la GLP-1. Y la GLP-1 se produce cuando uno come, ¿ok? El intestino siente, estás comiendo, vamos a producir GLP-1
y la GLP-1 va al páncreas y le dice al páncreas necesitamos insulina porque estamos comiendo. También va al estómago y le disminuye la motilidad del estómago para que la persona se sienta con saciedad. ¿Okay? Y también manda una señal al cerebro a decir, bueno, estamos comiendo, vamos a hacer que la persona ya no sienta hambre, que sienta saciedad. ¿Okay? Entonces está trabajando con la insulina para disminuir el azúcar, pero está trabajando también con el estómago y el cerebro para que no sientas hambre. Es una maravilla. Una maravilla. Le dice al cerebro, ya no tengo hambre, le dice al estómago, vacíate más despacio. Y él, por lo tanto, la sensación de que todavía tienes el estómago lleno y tienes saciedad, es más fácil de alcanzar. Y le dice al páncreas, libera insulina porque viene una cantidad de azúcar que hay que absorber. Si tengo una nueva hija, la voy a llamar GLP-1. De verdad que increíble. Bueno, ¿y cómo se descubre cuál ha sido entonces, después del 2005, cómo empezaron a venir toda esta avalancha de GLP-1? Bueno, empezó con, como estaba diciendo, una que era 2 veces al día. Hoy en día tenemos una que es 1 vez por la semana. Entonces, es de verdad que es un inyectable, pero todos mis pacientes están súper contentos. No les molesta para nada que sea una inyección 1 vez por la semana. Y después, en el 2008, o sea, vinieron en 2005, empezaron a hacer los estudios cardiovasculares, porque la FDA estaba pidiendo que todos los estudios tuvieran una evaluación cardiovascular. Y en esos estudios se dieron cuenta que había las personas que tenían enfermedad cardiovascular tenían menos eventos cardiovasculares, que esos son infartos, ACVs o angina, cuando estaban usando los medicamentos comparado con el placebo. Entonces, similar a las medicinas anteriores que estaba hablando, en personas con enfermedad, esto no solo disminuye el azúcar, sino que protege el corazón. ¿Okay? Y también se dieron cuenta, obviamente, que los pacientes con diabetes disminuían muchísimo de peso. Entonces, decidieron hacer estudios para obesidad en pacientes sin diabetes, ¿okay? Para aprobar estas medicinas para la obesidad. Y ahí es donde 2 de estas medicinas, el semaglutide y la liraglutide, se aprobó para el uso en obesidad y en personas sin diabetes. Y lo importante, lo interesante es que cuando estamos hablando de bajar el azúcar, estas medicinas no van a causar azúcar baja, ¿ok? Porque ese efecto depende del nivel de azúcar en sangre. No es como la insulina, que pudiera causar un bajón de azúcar. Estas medicinas no van a causar bajón de azúcar, por eso es que en personas sin diabetes se pueden usar perfectamente para la obesidad. Es un concepto bien importante porque ellos tuvieron que pasar por esa aprobación, revisar que no fueran a producir hipoglicemia, ¿no? Como la insulina, que no le fuera a dar a un paciente normal y que le fuera a bajar el azúcar y le fuera a dar una bajada no controlada. Entonces fue una de las primeras pruebas que tuvieron que pasar, que no producían hipoglicemia. No todos los pacientes bajan de peso. El promedio de pérdida de peso es entre 2 a 7 kilos. ¿Cuál es lo que dicen algunos de los artículos? ¿Cuánto es la pérdida de peso que pueden producir? Las dosis, hasta dónde se pueden subir. O sea, hay unas dosis aceptadas, que es las que se usaban en diabetes o las dosis iniciales, pero pacientes con realmente sobrepeso. ¿Esto va a acabar con la cirugía bariátrica o no? ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica? Y eso es otro tema que vamos a hablar del índice de masa corporal, cómo se calcula, cuál es la escala que usamos para hablar realmente de sobrepeso, cuando alguien realmente tiene un sobrepeso importante. Estos medicamentos tienen utilidad, podemos seguir subiendo la dosis hasta cuándo. Y por supuesto vamos a hablar de los efectos adversos de estos medicamentos. Y cuando ya no funcionan, o cuando no funcionaron de un principio, sobre todo para bajar de peso, ¿cuál es la otra alternativa? O hasta cuándo usarlo. Y por supuesto hay muchas preguntas. Otra que vamos a hablar es cuándo podemos parar el medicamento. Y cuáles serían los efectos. El peso se va a volver a recuperar después de suspendidos los medicamentos. Y hasta cuándo se pueden usar estos medicamentos. Sobre todo en pacientes que lo usaron por obesidad o por algún sobrepeso, pero que no están diabéticos. O sea, que no lo están usando por un tema profiláctico de enfermedad cardiovascular. Bueno, cuando hablamos de iniciar medicinas para tratar obesidad, usamos el índice de masa corporal.
¿no? Que es un cálculo usando tu peso y tu altura y definiendo si estás en la categoría de sobrepeso y obesidad puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Y entonces, cuando se recomienda medicina, cuando el índice de masa corporal está por encima de 30, sin duda, ¿ok? Que ya 30 es cuando se define obesidad. Pero también hay ciertos pacientes con sobrepeso que tienen comorbilidades. Entonces, cuando el índice de masa corporal es más de 27, que eso se define como sobrepeso, no obesidad, pero tienen alguna comorbilidad relacionada con la obesidad, bien sea diabetes, hipertensión, pero hasta osteoartritis, o apnea del sueño, cualquiera de estas comorbilidades, ahí también es indicación de iniciar medicinas para obesidad después de que la persona haya hecho, por supuesto, los cambios en la dieta, los cambios en el ejercicio y todavía está teniendo problemas con bajar de peso. Okay. Para pacientes con un índice de masa corporal por encima de 40, que son pacientes que ya son muchos y que no han podido controlarla por otras vías o en una forma permanente. Es decir, que han intentado, han bajado de peso, pero han vuelto a subir, no han logrado manejarlo. ¿Habría forma de subir estos medicamentos? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Cuáles han sido los resultados para estas obesidades tan importantes? Bueno, los medicamentos para diabetes tienen una dosis, pero para el tratamiento de obesidad las dosis son más altas, porque se ha visto que con el control del azúcar ya las dosis más altas llega un punto en que no hacen mayor efecto para el azúcar, pero sí para la pérdida de peso. Entonces yo trato de optimizar a todos los pacientes a las dosis más altas, no necesariamente por la diabetes, sino para ayudar con la pérdida de peso. Y entonces, claro, cuando es un índice de masa corporal mayor de 40 es lo que llamamos obesidad severa, donde todo el cuerpo está afectado por eso. Y es una indicación de cirugía bariátrica, pero también se puede usar estas medicinas. Y lo que nosotros, sí se sabe que así sea una pérdida de peso de 5 o hasta 10%, y la persona obviamente con un índice de masa corporal de 40 no va a llegar a un peso normal, pero con tal de bajar 10%, sabemos que todos los órganos están beneficiándose desde un punto de vista de salud. Eso es un concepto muy importante, donde no necesariamente va a llegar a un concurso o va a bajar, pero evidentemente va a bajar una cantidad ya importante para la cantidad de sobrepeso que él tenía. Y a largo plazo, con todos los demás estilos que ha cambiado, va a seguir bajando y va a beneficiarse. Brevemente, porque estamos llegando, ¿cuáles serían los efectos adversos de estos medicamentos, los más comunes? ¿Y qué pasaría si deja de tomar estos medicamentos? Okay. Los efectos adversos más comunes es malestar de estómago, ¿okay? Porque está disminuyendo la motilidad de estómago, puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Empezamos en una dosis bien bajita para tolerarlo y lo vamos subiendo a medida que el paciente lo tolera. ¿Okay? Lo otro que se ha dicho que este efecto de vaciado, enlentecer el vaciado del estómago, tiene un efecto de que el cuerpo a la larga taquifilaxia con del medicamento. ¿Eso es real? Que llega un momento en que el cuerpo ya no responde o el estómago vuelve a su velocidad de vaciamiento. Sí hay taquifilaxia, pero los otros mecanismos que hablamos a nivel del cerebro siguen funcionando. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente deja de usar estos medicamentos? La obesidad se tiene que tratar como la diabetes. Es una enfermedad que hay que usar tratamiento a largo plazo. Entonces, el pensamiento es que hay que mantener estos medicamentos a largo plazo y porque puede haber aumento de peso después de ello. ¿Cuáles son los estudios a más largo plazo que se han hecho con estos medicamentos? ¿Cuál es la seguridad de estos medicamentos? Algunos han dicho que pueden tener efectos que no han sido estudiados. Bueno, tenemos estos medicamentos desde 2005, entonces, tenemos 15 años, no es largo para una medicina hoy en día, pero eso es la seguridad que tenemos de esas medicinas. Otra cosa que se ha hablado es sobre la efectividad de estos medicamentos para bajar de peso, que uno es más efectivo que otro, o básicamente algunos dicen que uno es más efectivo que otro. En términos generales, ¿alguna preferencia cuando un paciente no ha respondido a uno, pasas al otro? O básicamente, si no respondió a alguno, ¿hay alguna otra alternativa? Pueden responder a otros. Hay pacientes que no responden. Es muy difícil. Y acaba de salir hace 3 meses uno que es el más potente, que no solo hace GLP-1, sino actúa en otra hormona que se llama GIP.
Entonces, vamos a tener más medicinas que van a ser más. ¿Qué porcentaje potentes. de los pacientes no responden? Es un bajo porcentaje, o sea, yo diría menos de 10%. Y la opción oral, que también ya está, va a ser interesante porque era la presentación semanal, ahora viene oral. Entonces sí. eso va a ser interesante. ¿Qué hay? Bueno, no es tan efectiva para pérdida de peso y siento que tiene un poco más de efectos adversos. Entonces, si puedo, siempre trato la inyectable, pero hay pacientes que no pueden ponerse inyección y usamos la oral y es bastante efectiva. Bueno. Qué maravilla. Bueno, ha sido interesantísimo, de verdad, no tener más tiempo. Yo sé que va a ser súper la cantidad de preguntas, pero la gente lo va a disfrutar. De verdad, gracias, de verdad, por estar aquí. En términos generales, bueno, ya vimos todo el tema de los carbohidratos, cómo de alguna forma tomar un poco de conciencia cuáles son los carbohidratos, tomar un poco de conciencia de la cantidad de calorías que consumimos al día y entrar en esa negociación con nosotros, qué queremos tomar, qué queremos comer, entender que tenemos que hacer ejercicio, hacernos una glucosa, una glicosilada una vez al año y verificar cómo está nuestro nivel. No esperar tener síntomas para entender que está sobre los niveles normales y pedir ayuda. Definitivamente hay una cantidad de medicamentos nuevos, tremendamente interesantes, que nos pueden ayudar cuando no es suficiente nuestra voluntad. Puede ser que lo estemos haciendo perfecto, pero a veces no es suficiente ni es culpa nuestra. Y hay pacientes que pasa que a veces que no logran bajar de peso a pesar de que están haciendo esfuerzo. Y le digo, señores, hay un tema adicional, hay un tema de resistencia a insulina, hay un tema que no es culpa de usted. Simplemente busque ayuda. Hoy en día hay experta profesional que lo puede ayudar. Así que bueno, como les digo, siempre, como decía mi papá, de lo bueno poco, hemos llegado al final y por favor se me cuidan. Gracias por estar con nosotros y por favor compartan esta información que estoy seguro que va a ser de tremenda ayuda para ustedes y para sus seres queridos. Gracias por todo, un placer estar aquí. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Dirección, Alberto Arbelo. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Knight.